¿Qué pasaría si te dijera que uno de los mitos sobre sostenibilidad más famosos del mundo corporativo y académico es completamente falso? Por años nos han vendido la historia de Rapa Nui o Isla de Pascua, como solía llamarse, como el ejemplo definitivo de la autodestrucción humana. Nos dijeron que una población descontrolada arrasó con todos sus recursos y colapsó en una crisis interna antes de que los europeos pisaran su tierra. Nos lo presentaron como una advertencia para nuestro planeta y nuestras organizaciones. Pero, ¿realmente ocurrió un crecimiento desbocado? ¿Y si los datos nos dijeran que esa sociedad nunca superó la capacidad de carga de su entorno? Un revolucionario estudio publicado en 2024 en la prestigiosa revista Science Advances analizó la isla con tecnología geoespacial avanzada y reveló un dato contraintuitivo. La infraestructura agrícola real de la isla era hasta 20 veces menor de lo que se creía. El colapso demográfico prehispánico simplemente nunca existió. Quédense conmigo, porque en este video vamos a decodificar el verdadero algoritmo de la resiliencia humana y a descubrir cómo esta historia reescribe por completo la forma en que debemos tomar decisiones en la era de los datos. Para entender la ciencia detrás de Rapa Nui, primero debemos comprender su geografía física. Estamos hablando de un territorio diminuto, de apenas 164 kilómetros cuadrados, ubicado a miles de kilómetros de cualquier otro lugar habitado. Su suelo, aunque volcánico, está intensamente desgastado y es naturalmente deficiente en nutrientes esenciales como el nitrógeno y el fósforo. Por si fuera poco, el agua de lluvia se filtra de inmediato a través de las rocas basálticas, haciendo que los lagos superficiales sean escasos y propensos a secarse. Para superar esto, los antiguos habitantes desarrollaron una ingeniosa estrategia: el mantillo lítico o jardines de roca. Añadían piedras rotas a las zonas de cultivo para proteger el suelo del viento, estabilizar la temperatura y liberar minerales ricos directamente en las raíces. Durante años, las estimaciones arqueológicas tradicionales, utilizando satélites ópticos convencionales, afirmaban que estos jardines de roca cubrían entre 5 y 21 kilómetros cuadrados de la isla. Basándose en esos números, los modelos matemáticos asumían que la isla albergaba poblaciones enormes de hasta 17.000 personas, concluyendo que semejante masa humana inevitablemente agotaría el entorno. Pero aquí es donde el criterio científico actual lo cambia todo. Una investigación publicada en el año 2024 utilizó imágenes del satélite WorldView 3 con sensores de infrarrojo de onda corta, conocido como SWIR. Esta tecnología no solo ve colores, mide la absorción de agua y nitrógeno en los minerales y la vegetación. Entrenando modelos de aprendizaje automático con datos verificados directamente en el terreno, lograron separar las rocas naturales de las verdaderas infraestructuras agrícolas creadas por los humanos. El resultado fue rotundo. El área real de los jardines de roca es de apenas 0,76 kilómetros cuadrados. Al alimentar los modelos de producción con este dato depurado, los científicos calcularon que el cultivo de camote, la base de su alimentación, solo podía sostener a poco más de 1.100 personas en condiciones continuas. Si sumamos los recursos marinos y otros cultivos complementarios, la capacidad de carga real de la isla se estabiliza alrededor de 3.000 habitantes. ¿Y qué creen? Esta es exactamente la misma cantidad de personas que los navegantes neerlandeses registraron al llegar en el siglo XVIII. No hubo sobrepoblación desbocada. La comunidad siempre mantuvo sus números dentro de los límites estrictos de su ecosistema. Pero el desafío no termina ahí. Otra investigación paleoclimática reciente añade una capa crítica de complejidad. Analizando los isótopos de hidrógeno atrapados en las ceras de hojas sedimentarias antiguas de los lagos de la isla, descubrieron que alrededor del año 1550 Rapa Nui sufrió una megasequía devastadora. Las precipitaciones regionales disminuyeron drásticamente entre 700 a 900 milímetros por año debido a un fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur. Los lagos interiores comenzaron a secarse. ¿Cómo responde una civilización aislada en medio del océano cuando su principal recurso, el agua, desaparece casi por completo?
Visualicemos por un momento este escenario de alta incertidumbre. No hay barcos de suministro en el camino. No hay tecnología externa. La sequía extrema golpea la isla. En cualquier visión tradicional esto habría desatado el caos absoluto, pero el pensamiento sistémico de los isleños se activó a través de su infraestructura. La misma investigación publicada en 2024 demostró de forma geoespacial que la ubicación de las grandes plataformas de piedra, los AU, sobre los cuales se yerguen las icónicas estatuas Moai, no era aleatoria ni meramente estética. Están ubicadas de forma matemática y directa sobre los puntos de descarga de agua subterránea en la costa. Los lugares donde el agua dulce de los acuíferos se filtra suavemente hacia el mar antes de mezclarse con la sal. ¿Qué nos dice esto desde una perspectiva holística? Los Moai y sus plataformas no eran monumentos al ego, sino nodos de un sistema de gobernanza de triple pacto. En lo social, delimitaban la propiedad y el control comunitario de los micromanantiales costeros, organizando a la población en redes dispersas y descentralizadas para evitar el agotamiento del recurso. En lo económico, aseguraban el acceso al agua vital para el consumo y para sostener los cultivos de mantillo lítico que mitigaban la evaporación del suelo en tiempos de crisis. Y en lo ambiental, representaban una perfecta simbiosis con la geología de la isla. Cuando la sequía recrudeció en el siglo XVI, el flujo de estos manantiales costeros inevitablemente varió. El agua escaseaba y las tensiones aumentaron, pero la sociedad no colapsó. Se reorganizó sistemáticamente. Modificaron sus estructuras rígidas y jerárquicas del pasado y transitaron hacia el culto del Tangatamanu, o el hombre pájaro, un nuevo modelo de gobernanza donde la autoridad se distribuía anualmente mediante una competencia ritual basada en capacidades y méritos. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Por qué los observadores externos del pasado y los analistas modernos malinterpretaron por completo esta historia? La respuesta es simple. Porque juzgaron un sistema complejo basándose en sus propias ideas preconcebidas y en datos de baja resolución. Vieron una isla sin árboles y con rocas en el suelo y asumieron de forma lineal un fracaso ecológico en lugar de reconocer una obra maestra de ingeniería agrícola y adaptación climática. ¿Cuántas veces en nuestras organizaciones actuales cometemos exactamente el mismo error? Diseñamos estrategias corporativas verticales, de arriba hacia abajo, asumiendo que los problemas complejos se resuelven con más control o con soluciones genéricas, ignorando las dinámicas reales del terreno y las voces de quienes gestionan los recursos en el día a día. Hoy vivimos en la era de la inteligencia artificial, la hiperabundancia de datos y los reportes técnicos complejos. Tenemos más información que cualquier otra generación en la historia humana, y sin embargo, las organizaciones actuales sufren frecuentemente de parálisis por análisis, tomando decisiones basadas en falsos positivos de mercado debido a la falta de criterio humano profundo y de un verdadero pensamiento crítico e integrador. Rapa Nui nos deja una enseñanza estratégica fundamental. La resiliencia no se trata de tener recursos infinitos, sino de la agilidad de nuestras reglas de gobernanza para procesar la verdad de los datos y adaptarlas a la realidad humana. El éxito multisecular de esta isla no radicó en un poder centralizado, sino en un modelo policéntrico donde comunidades locales compartían información, cooperaban y competían simultáneamente por generar soluciones sostenibles. Detengámonos un segundo a pensar en nuestras propias realidades, en tu empresa, en tu equipo, en tu comunidad. Las decisiones claves se toman analizando las conexiones sistémicas entre lo económico, lo social y lo ambiental, o seguimos apagando fuegos de forma aislada. ¿Está el liderazgo fomentando la sabiduría colectiva y el pensamiento crítico, o estamos delegando ciegamente nuestro criterio en algoritmos y tableros de control saturados de datos mal refinados? Al igual que los antiguos constructores de la isla moldearon la piedra para interactuar con el agua y el suelo en perfecta armonía, los líderes de hoy debemos aprender a moldear la complejidad técnica para transformarla en claridad estratégica. No se trata de acumular datos, se trata de conectar los puntos correctos para generar soluciones que impacten positivamente a las personas y al planeta. Cuando somos capaces de mirar más allá de los mitos establecidos, de refinar el dato analítico y de devolver el criterio humano al centro de la toma de decisiones, descubrimos que los mayores desafíos institucionales no son el fin del camino, sino el catalizador perfecto para nuestra propia evolución. La verdadera resiliencia no consiste en resistir el cambio, sino en transformarse con él.
quiero dejarles 3 reflexiones estratégicas para sus propias organizaciones. La primera, ¿están midiendo la realidad o están midiendo un mito? Así como los sensores satelitales revelaron la verdad sobre la capacidad agrícola de la isla, las organizaciones deben integrar la inteligencia de datos, el pensamiento sistémico y el criterio humano para entender sus verdaderos límites operativos y vulnerabilidades ocultas. Segundo, ¿qué tan ágil es su gobernanza? Cuando la megasequía golpeó a Rapa Nui, sus líderes no se aferraron obstinadamente a lo que ya no funcionaba, transformaron su estructura de poder. Pregúntense, ¿existe en sus organizaciones la comunicación, el liderazgo, el pensamiento crítico, integrador, para abandonar sus propios moais corporativos cuando la evidencia demuestra que el modelo es inviable? Tercero, el valor del criterio humano. Los satélites nos dan los datos, pero es la mente humana la que debe conectar los puntos entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. La tecnología es inútil si la brújula moral y estratégica de los tomadores de decisiones está rota. La sabiduría colectiva que generaron los habitantes de Rapa Nui les permitió prosperar en el entorno más aislado de la Tierra. Hoy nuestro planeta es esa isla en el medio del cosmos y nosotros somos sus navegantes. En Visus Mundo creemos firmemente en un principio rector para resolver la complejidad actual. La evidencia es el mapa y el criterio es la brújula. Usemos ambos para asegurar nuestro futuro. Soy Marco Antonio Acosta. Hasta la próxima. Visus Mundo.